Estás sintonizando. Frecuencia 404. Atlas, bienvenido a una transmisión desde un plano lejano con historias que no quieren que sepas. Nos encontramos interceptando una transmisión. La primera cinta no tenía nada, solo un ruido blanco, bajo, constante, como una lluvia cayendo sobre metal. La segunda tenía voces, hombres hablando en alemán, pasos sobre una superficie hueca, el zumbido lejano de una máquina encendida en algún lugar bajo tierra. No entendí todo lo que decían, pero había una palabra que se repetía demasiado para ser casualidad. Untersberg. La tercera cinta tenía mi nombre, y esa fue la razón por la que no pude dejar de escuchar. Todo comenzó en Salzburgo, aunque al principio yo no tenía intención de encontrar nada. Había viajado para grabar material sobre leyendas alpinas, montañas sagradas y pueblos antiguos que hablaban de seres viviendo dentro de la roca. Era uno de esos proyectos que parecen simples cuando los imaginas desde lejos. Caminar por calles viejas, entrevistar a un par de personas, tomar imágenes de iglesias, cementerios, túneles y montañas cubiertas de nieve. Nada más. Un video sobre folclore europeo. Una historia oscura, sí, pero segura. Hasta que encontré la caja. Fue en una feria pequeña, lejos de las zonas turísticas. No era el tipo de lugar donde venden recuerdos para visitantes. No había imanes, ni postales brillantes, ni camisetas con Mozart impreso. Solo mesas viejas, relojes rotos, libros húmedos, monedas, fotografías familiares sin nombre y objetos que parecían haber pasado demasiadas décadas encerrados en sótanos. La caja estaba debajo de una mesa, casi escondida. Era de madera oscura, reforzada con esquinas metálicas. Tenía marcas de humedad y una cerradura oxidada que ya no funcionaba. Encima, apenas visible, alguien había escrito con pintura blanca unas letras casi borradas. B17 TONBAND 1945. No sé por qué me agaché para verla. Quizás fue la forma en que el vendedor evitó mirarme cuando pregunté por ella. Quizás fue el símbolo tachado en uno de los costados. O quizás fue esa sensación extraña que a veces aparece antes de un error importante. La impresión de que algo te llama sin hacer ruido. Le pregunté cuánto costaba. El hombre, un anciano con las manos grandes y los ojos cansados, me dijo un precio ridículamente bajo. Cuando quise abrirla, puso una mano encima de la tapa, no con violencia, con miedo. Me dijo algo en alemán que no entendí completamente. Después, al notar mi confusión, cambió a un inglés quebrado. No la escuché de noche. Pensé que era una estrategia para venderla. Una frase teatral. Una advertencia de feria. Compré la caja. Esa noche, en la habitación del hotel, la abrí sobre la cama. Adentro había 7 cintas magnetofónicas, envueltas en papel amarillento. También encontré varias fotografías quemadas en los bordes, una credencial militar partida en dos, un plano incompleto de túneles y una hoja escrita a máquina. La hoja tenía una sola frase: EL acuerdo T, RMINO, cuando los pidieron cuerpos. Debajo había una fecha, 2.17 de abril de 1945, y una ubicación, sector subterráneo 4. Untersberg. Recuerdo haberme quedado mirando esas palabras durante varios minutos, no porque entendiera lo que significaban, sino porque algo en ellas parecía demasiado específico para ser una simple falsificación. Los documentos falsos suelen exagerar, este no. Este parecía querer ocultarse incluso mientras era leído. Las fotografías eran peores. En la primera se veía la entrada de un túnel. Había soldados alemanes junto a una estructura de madera, nieve acumulada en los bordes y cables entrando hacia la oscuridad. En la segunda aparecía una sala subterránea con máquinas de grabación. Había bobinas, micrófonos, lámparas industriales y una silla metálica en el centro. La tercera foto estaba casi destruida, pero aún se distinguía algo. Una figura pequeña, de pie junto a 3 hombres uniformados. No parecía un niño. La cabeza era demasiado grande, el cuerpo demasiado delgado, los brazos demasiado largos. Y aunque la imagen estaba borrosa, había algo en la postura de los hombres que me inquietó. No estaban apuntándole, no estaban capturándola, no estaban huyendo. Estaban esperando instrucciones, como si la criatura no fuera prisionera, como si fuera parte de una reunión. No dormí bien esa noche. Al día siguiente conseguí un viejo reproductor de cinta en una tienda especializada. El dueño me advirtió que las cintas podían romperse si estaban muy dañadas, así que compré también unos audífonos, adaptadores y un pequeño equipo para digitalizar el audio. Volví al hotel antes del anochecer. Cerré las cortinas. Puse la primera cinta. Durante casi 4 minutos solo hubo ruido blanco. Después, un golpe, luego otro, después una respiración. Una voz masculina habló en alemán. La calidad era mala, pero pude distinguir parte del mensaje. Decía algo sobre prueba inicial, cámara cerrada y respuesta incompleta. Luego se oyó un sonido agudo, como si alguien hubiera arrastrado una copa mojada sobre vidrio.
La voz volvió a hablar. Esta vez sonaba más nerviosa. Después escuché otra cosa. No era exactamente una voz, era más bien una vibración que parecía formarse dentro de los audífonos. Un tono bajo, casi eléctrico, que no se escuchaba con los oídos sino detrás de ellos, en alguna parte interna de la cabeza. Me quité los audífonos de inmediato. El sonido continuó durante 2 segundos más. No desde el reproductor, desde la habitación. Miré alrededor. Nada se movía. La ciudad seguía ahí afuera, tranquila, hermosa, indiferente. Las luces de Salzburgo brillaban al otro lado de la ventana. Todo parecía normal. Pero yo sabía que algo había cambiado. Apagué el equipo. Me dije que era cansancio. Me dije que era sugestión. Me dije que las historias de montañas, nazis, ovnis y pactos secretos eran una mezcla peligrosa para alguien que llevaba días durmiendo poco y alimentándose mal. Pero a la mañana siguiente, cuando revisé la grabación digitalizada, encontré algo que no había escuchado la noche anterior. Al minuto 5:17, justo después del tono eléctrico, una voz decía algo en español, muy bajo, muy claro. Luis, mi nombre. No una palabra parecida, no una interferencia. Mi nombre. Repetí ese fragmento al menos 20 veces. Subí el volumen, limpié el ruido, separé frecuencias. No era perfecto, pero estaba ahí. Una voz seca, casi infantil, sin emoción. Luis. Ahí debí haber dejado todo. Debí haber guardado las cintas, venderlas, quemarlas o entregarlas a alguien más. Debí haber aceptado que había cosas que no necesitan explicación para ser peligrosas, pero no lo hice, porque después de escuchar tu propio nombre en una cinta fechada en 1945, ya no estás investigando una historia, estás dentro de ella. La segunda cinta tenía más contenido. Comenzaba con una conversación entre varios hombres. Uno parecía ser técnico, otro militar. El tercero hablaba menos, pero cuando lo hacía, todos callaban. Había fechas, coordenadas parciales, referencias a Berchtesgaden, Obersalzberg y a un conducto natural que descendía bajo el Untersberg. Uno de ellos mencionó algo que logré traducir después con ayuda de un contacto. No se trata de construir la nave, se trata de volver a abrirla. Esa frase cambió todo. Durante años había leído teorías sobre discos voladores nazis. Historias de prototipos, armas secretas, tecnología antigravedad y proyectos ocultos que supuestamente desaparecieron al final de la guerra. La mayoría eran exageraciones, mezclas de rumores reales con fantasía de posguerra. Pero las cintas no hablaban de construir, hablaban de contacto, hablaban de un acuerdo, hablaban de algo encontrado bajo la montaña. La tercera cinta estaba marcada con una cruz negra y una palabra escrita a mano, B-E-S-U-C-H-E-R, visitantes. La cinta comenzó con silencio, no ruido blanco, silencio absoluto. Luego se escuchó una puerta pesada cerrándose. Pasos. Un hombre tosiendo. Una voz alemana dijo. Registro de contacto. Sector subterráneo 4. Cámara abierta durante 9 minutos. Presencia confirmada. Después, una pausa. Y entonces apareció la otra voz. La voz gris. No sé cómo describirla sin que suene ridículo. No era grave. No era aguda. No parecía masculina ni femenina. Parecía una imitación de voz humana hecha por alguien que no comprendía para qué servían las emociones. Hablaba en alemán, pero las palabras salían demasiado limpias, demasiado separadas, como si cada sílaba hubiera sido aprendida de memoria. Ustedes quieren movimiento sin cielo. Un militar respondió algo que no pude entender. La voz continuó. Ustedes quieren fuego sin humo, metal sin peso, ojos que vean antes de llegar. Otro silencio. Después, la frase que todavía recuerdo completa, aunque no quiera recordarla. Nosotros queremos continuidad. Los hombres empezaron a hablar entre ellos. Uno preguntó qué significaba eso. Otro pidió que no interrumpieran. Se oyeron papeles, una silla arrastrándose, interferencia. La voz gris repitió. Continuidad biológica, continuidad de memoria, continuidad de acceso. Uno de los alemanes preguntó. ¿Cuántos? La respuesta fue inmediata. Primero, los que no serán reclamados. Hubo un silencio horrible. No porque se escuchara algo terrible, sino porque no se escuchó protesta. Nadie preguntó a qué se refería. Nadie dijo que no. Solo hubo papeles moviéndose, como si estuvieran tomando nota. Seguí escuchando hasta que la cinta se deformó. La voz humana volvió al final, pero estaba distorsionada. Decía, el visitante acepta el intercambio inicial. Se autoriza la transferencia de material biológico no registrado. Luego, otro sonido, un zumbido. Y una frase en español, imposible, metida entre el ruido como una aguja oxidada. Cuando él escuche esto, el acuerdo volverá a abrirse. Apagué el reproductor. Me levanté. Abrí la ventana. Necesitaba aire. La ciudad parecía demasiado tranquila. Abajo,
En la calle, la gente caminaba sin saber que en una habitación de hotel alguien acababa de escuchar una conversación que no debía existir. Esa noche soñé con una montaña hueca. No era una pesadilla normal. Era uno de esos sueños donde no estás viendo imágenes, sino recordando algo que nunca viviste. Caminaba por un túnel frío. Había cables colgando del techo. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de marcas negras. Al fondo se veía una luz blanca, no brillante, sino enferma, como luz de hospital filtrada por niebla. Escuchaba una grabadora funcionando. Tac, tac, tac. Después veía una mesa metálica. Sobre la mesa había una cinta abierta, desenrollada, extendida como una vena negra. Y junto a la mesa había 3 figuras pequeñas, grises, delgadas, inmóviles. Sus ojos eran tan negros que no reflejaban la luz. Uno de ellos levantaba la mano, no para saludar, para señalarme. Entonces desperté. El reproductor estaba encendido. Yo lo había apagado antes de dormir. La cuarta cinta giraba lentamente. No había sonido en la habitación, pero la bobina se movía. Me acerqué con cuidado. El contador del equipo marcaba exactamente 2 puntos, 17 y 4. 17 de abril, la misma fecha de la hoja. Pulsé detener. La cinta no se detuvo. Tuve que desconectar el equipo de la corriente. La bobina siguió girando 3 segundos más. Después paró. Al día siguiente decidí buscar el origen de la caja. Volví a la feria, pero el vendedor ya no estaba. Pregunté a otros comerciantes. Algunos dijeron que nunca lo habían visto. Otros fingieron no entenderme. Una mujer mayor, que vendía libros antiguos, cambió de expresión cuando le mostré una de las fotografías. Me pidió que la guardara. No enojada, asustada. Luego me dijo, en voz baja, que durante muchos años aparecieron objetos así en la zona. Cajas, documentos, rollos fotográficos, placas de vidrio, partes de máquinas. Cosas que las familias encontraban en sótanos después de que morían los abuelos. Cosas que nadie quería conservar. Le pregunté si sabía algo de Untersberg. Me miró como si hubiera hecho la pregunta equivocada. Esa montaña no guarda secretos, dijo. Guarda deudas. Le mostré la hoja con la frase del acuerdo. La mujer no la tocó. Solo leyó la línea y se persignó. Después me dijo algo que no grabé porque no pensé que fuera importante en ese momento. Ahora creo que fue lo más importante de todo. Los hombres de uniforme creyeron que hablaban con seres de las estrellas. Pero las estrellas no hacen pactos. Las estrellas observan. Lo que responde desde abajo siempre quiere algo a cambio. Esa tarde caminé por Salzburgo sin rumbo. El Untersberg se veía a lo lejos, enorme, tranquilo, azul grisáceo contra el cielo. Desde la ciudad parecía una postal, una montaña más. Un lugar para excursionistas, turistas y fotografías. Pero después de escuchar las cintas, ya no podía verla así. Parecía una puerta cerrada. Una puerta que alguien había abierto en 1945. Una puerta que quizás nunca volvió a cerrarse del todo. Volví al hotel decidido a escuchar la quinta cinta. Fue un error. La quinta cinta no tenía voces al principio. Solo el sonido de una máquina, como un motor girando muy lentamente bajo una presión inmensa. Después aparecieron alarmas, gritos, órdenes. Alguien decía que la cámara había respondido antes de tiempo. Otro gritaba que apagaran las bobinas. Después se escuchó una voz humana, desesperada. No están entrando. Ya estaban adentro. Luego, la voz gris. El acuerdo no se rompe, solo cambia de portador. Hubo un golpe seco. Después otro. Después algo que parecía un niño llorando. Pero no era un niño. Era alguien intentando recordar cómo se lloraba. Al final de la cinta, la voz gris habló otra vez. Esta vez no en alemán, en español. Luis. Mi sangre se congeló. Trae las cintas a la montaña. No recuerdo haber respirado durante varios segundos. La frase se repitió 3 veces, cada vez más baja, cada vez más cerca. Trae las cintas a la montaña. Trae las cintas a la montaña. Trae las cintas a la montaña. Después, silencio. Miré la caja. Quedaban 2 cintas sin escuchar. La sexta y la séptima. Pero ya no necesitaba escucharlas para saber lo que venía. Había algo bajo el Untersberg. Algo que había hablado con hombres desesperados al final de una guerra. Algo que ofreció tecnología a cambio de cuerpos. Algo que no olvidaba los nombres. Esa noche empaqué mis cosas. No porque quisiera huir, sino porque ya había decidido ir. Al día siguiente tomaría un autobús hacia la zona del Untersberg. Llevaría la cámara, el equipo de audio, las fotografías y las cintas. También llevaría la hoja con la frase Acuerdo T, RMINO, cuando Elos pidieron cuerpos. Aunque, para entonces, empezaba a sospechar que la frase estaba incompleta. El acuerdo no había terminado porque ellos pidieron cuerpos. El acuerdo terminó porque los nazis intentaron dejar de entregarlos. Y si las cintas decían la verdad, alguien tenía que ocupar el lugar de los que rompieron la promesa. Alguien tenía que volver a escuchar. Alguien tenía que abrir la puerta. Antes de dormir,
Revisé por última vez la tercera fotografía, aquella donde aparecía la figura gris junto a los hombres uniformados. La amplié con el teléfono, subí el brillo, ajusté el contraste, y entonces vi algo que no había notado antes. En la parte posterior de la sala, detrás de los soldados, había una pared cubierta con nombres escritos a mano. Algunos estaban en alemán, otros en ruso, otros en idiomas que no reconocí. Pero en la esquina inferior derecha, casi fuera de foco, había un nombre escrito con letras torcidas, un nombre que no debía estar ahí. El mío, Luis. Y debajo, una fecha, la fecha de mañana. El autobús salió de Salzburgo poco después de las 9 de la mañana. La ciudad quedó atrás con una calma que me pareció ofensiva. Las calles limpias, los techos antiguos, las fachadas de colores suaves, los turistas sacando fotografías sin mirar demasiado tiempo a las montañas. Todo tenía una belleza demasiado perfecta, como si esa parte del mundo hubiera aprendido a cubrir sus heridas con pintura fresca, flores en los balcones y campanas de iglesia sonando a horas exactas. Yo iba sentado junto a la ventana con la caja de madera entre los pies. No la puse en el maletero. No pude. Había algo absurdo en esa decisión, lo sé. Una caja no puede moverse sola. Una cinta no puede escapar. Unas fotografías viejas no pueden desaparecer si uno las deja fuera de la vista durante 20 minutos. Pero después de escuchar mi nombre en una grabación fechada en 1945, la lógica se vuelve una costumbre vieja. Algo que todavía usas por educación, aunque ya no te sirva para protegerte. La montaña apareció lentamente. Primero como una sombra azul detrás de los tejados, después como una masa enorme, irregular, cubierta de bosques, nieve vieja y paredes de roca que parecían levantarse sin esfuerzo desde la tierra. El Untersberg no tenía la forma limpia de una montaña de postal, no terminaba en una punta elegante. Era ancho, pesado, antiguo. Parecía menos una montaña que una cosa enterrada bajo siglos de piedra, fingiendo ser parte del paisaje. Recordé lo que me había dicho la mujer de la feria. Esa montaña no guarda secretos, guarda deudas. Durante el trayecto revisé las fotografías una y otra vez. Había intentado ordenar todo en mi cabeza. La caja, las cintas, la frase escrita a máquina, la figura gris, los nombres en la pared, la fecha que coincidía con ese día. Pero cada intento de entenderlo solo producía más preguntas. ¿Por qué mi nombre aparecía en una foto de 1945? ¿Por qué una voz grabada décadas antes me pedía llevar las cintas a la montaña? ¿Era todo una falsificación? Esa era la explicación más cómoda. Una broma elaborada, un montaje, un objeto preparado para engañar a alguien como yo. Pero había un problema. Nadie sabía que yo iba a estar en Salzburgo esa semana. Nadie sabía que terminaría en esa feria. Nadie podía haber escrito mi nombre en una fotografía vieja, quemada, con emulsión dañada, décadas antes de que yo naciera. A menos que la foto no fuera vieja. A menos que las cintas no fueran de 1945. A menos que el tiempo, cerca de esa montaña, no funcionara de la manera en que yo necesitaba que funcionara. Bajé en un pueblo pequeño al pie del Untersberg. Había casas de techo inclinado, caminos estrechos, leña apilada contra las paredes y una iglesia blanca con campanario oscuro. El aire olía a frío, a tierra mojada y a humo de chimenea. No había muchos turistas en esa época, solo un par de excursionistas con mochilas y ropa técnica, caminando hacia los senderos como si la montaña fuera solo un lugar para respirar mejor. Yo caminé hacia una pensión que había reservado la noche anterior. El dueño era un hombre alto, de barba gris, con manos enormes y mirada tranquila. Se llamaba Matías. Cuando vio la caja, no dijo nada, pero sus ojos se quedaron demasiado tiempo en las letras borradas del costado. Me entregó la llave. ¿Vienes a caminar?, preguntó en inglés. A grabar, le respondí. Estoy haciendo un documental, asintió sin interés. Sobre la montaña. No fue una pregunta. Sobre sus leyendas, dije. Matías dejó la llave sobre el mostrador. Las leyendas son para los que vuelven. No supe qué responder. Él sonrió apenas, como si hubiera dicho algo normal, y señaló la escalera. Tu habitación está arriba. No subas solo después del anochecer. El clima cambia rápido. ¿Por el clima?, pregunté. Matías me miró. Claro, por el clima. Subí a la habitación con la caja apretada contra el pecho. Era sencilla. Una cama, una mesa, una ventana pequeña orientada hacia la montaña y una lámpara amarilla junto al escritorio. Desde ahí, el Untersberg ocupaba casi todo el marco de la ventana. No parecía más cerca, parecía más atento. Dejé la caja sobre la mesa y saqué las cintas. La sexta y la séptima seguían sin escucharse. Las otras 5 estaban alineadas como si formaran una secuencia que ya no podía detener. También extendí el plano encontrado dentro de la caja. Era un dibujo técnico incompleto, con líneas que representaban túneles, cámaras, accesos y varios sectores marcados con números. El sector 4 aparecía señalado con un círculo rojo. Junto al círculo había una anotación escrita a mano en alemán. Entrada secundaria visible solo después del tercer tono. No entendía a qué se refería, hasta que sonaron las campanas de la iglesia. Una vez,
2 veces, 3 veces. El tercer toque fue distinto. No sé cómo explicarlo. Los 2 primeros habían sonado normales, metálicos, limpios, expandiéndose sobre el pueblo como cualquier campana de iglesia. Pero el tercero tuvo una vibración más baja, más larga. Pareció venir no solo del campanario, sino desde la tierra misma. La mesa tembló. La sexta cinta rodó apenas unos centímetros. Se detuvo apuntando hacia la ventana, hacia la montaña. Me quedé inmóvil. Después tomé la cámara, el plano y bajé. Matías estaba en el comedor, limpiando vasos detrás de la barra. Al verme con la mochila, levantó la vista. No dijo, no preguntó a dónde iba. Solo dijo no. Necesito encontrar una entrada, le dije. Un túnel antiguo. Su expresión cambió. No de sorpresa, de confirmación. Como si hubiera estado esperando que yo dijera eso. Los túneles viejos están cerrados. No todos. Los que no están cerrados deberían estarlo. Saqué una de las fotografías y la puse sobre la barra. La imagen del túnel, los soldados, la nieve y los cables. Matías no la tocó, pero la reconoció. ¿Dónde conseguiste eso? En Salzburgo. Devuélvelo. No puedo. Sí puedes. Vuelve a la ciudad, deja la caja donde la encontraste y olvida la historia. Mi nombre está en una de las fotos. Eso lo hizo callar. Durante unos segundos, solo se escuchó el viento golpeando las ventanas. Luego Matías sirvió un vaso de agua, pero no lo bebió. Lo dejó frente a él como si necesitara tener algo entre nosotros. Hace años, dijo mi padre, hablaba de personas que llegaban con cajas. No muchas, una cada cierto tiempo. Hombres, sobre todo. A veces periodistas, a veces coleccionistas, a veces nietos de soldados. Todos decían que habían encontrado documentos. Todos decían que las cintas los habían llamado. Sentí frío en la espalda. ¿Qué les pasaba? Matías no respondió enseguida. Miró hacia la ventana. Desde el comedor también se veía la montaña. Algunos no encontraban nada y se iban avergonzados. Algunos desaparecían y algunos volvían. ¿Volvían? ¿Cómo? Matías me miró de nuevo, más silenciosos. Esa frase me molestó más que cualquier advertencia directa, porque no sonaba exagerada, no sonaba superstición. Sonaba a alguien describiendo un patrón. Le pregunté si conocía a alguien que pudiera guiarme. Se negó. Le insistí. Se negó otra vez. Entonces le mostré la tercera fotografía, la de la figura gris. Matías dejó de respirar por un instante. Eso no deberías tenerlo. Entonces sabes qué es. Sé lo que no es. ¿Qué no es? No es un disfraz. Nos quedamos mirándonos. Después me pidió que esperara. Entró por una puerta trasera y tardó varios minutos en volver. Cuando lo hizo, traía un papel doblado y una linterna antigua de metal. Hay un hombre, dijo. Se llama Elias. Vive más arriba, cerca del camino forestal. Fue guía de montaña. Ya no trabaja con turistas. Si le muestras eso, tal vez hable contigo. Pero no le digas que yo te envié. ¿Por qué? Matías puso la linterna sobre la barra. Porque si te lleva, no quiero cargar con eso. Tomé el papel. Había una dirección escrita a mano. Antes de salir, Matías dijo algo más. Si escuchas campanas bajo tierra, no las sigas. Caminé durante casi una hora por un camino inclinado que subía entre árboles oscuros. El pueblo quedó atrás. El aire se volvió más frío. Había nieve vieja acumulada en los bordes, sucia y dura, aunque el día estaba despejado. A cada paso, el sonido de mis botas parecía demasiado fuerte. Encontré la casa de Elias al final de un sendero estrecho. Era una construcción vieja, de madera oscura, con techo bajo y herramientas colgadas en una pared exterior. Había pieles secándose bajo un cobertizo y un perro grande dormido junto a la entrada. El perro abrió los ojos cuando me acerqué, pero no ladró. Eso me incomodó. Los perros suelen notar cuando alguien extraño llega. Este parecía haberme estado esperando. Toqué la puerta. Elias abrió casi de inmediato. Era un hombre de unos 70 años, delgado, con barba blanca corta y ojos claros. No parecía sorprendido de verme. No compro nada, dijo. No vendo nada. Entonces vienes por la montaña. Le mostré la foto. Elias miró la imagen apenas un segundo y abrió la puerta del todo. Entra. La casa olía a madera, tabaco y café fuerte. Había mapas antiguos colgados en las paredes, algunos marcados con alfileres rojos. Sobre una mesa grande descansaban brújulas, cuerdas, una radio vieja y varias libretas. Elias tomó la fotografía con cuidado, como si pudiera enfermarlo. ¿Cuántas cintas tienes?, preguntó. 7. Deberían ser 8. Solo había 7 en la caja. Entonces la octava todavía no existe. No sonrió al decirlo. Yo tampoco. Le conté todo. La feria, la caja, la frase, las grabaciones, mi nombre en la cinta, la fecha en la pared. No me interrumpió. Solo escuchó, fumando lentamente junto a la ventana. Cuando terminé, sacó una libreta de un cajón. La abrió en una página llena de nombres.
Algunos estaban tachados. Otros tenían fechas al lado. Me la mostró. Había decenas de personas anotadas, fechas desde los años 50 hasta años recientes. Apellidos alemanes, austriacos, franceses, rusos, italianos, españoles. En la última línea había un espacio vacío. Mi abuelo trabajó cerca de la montaña al final de la guerra, dijo Elias. No era nazi, era carpintero. Lo obligaron a reforzar galerías. Nunca habló mucho de eso, pero dejó notas. Dijo que los oficiales tenían miedo de lo que había en el sector 4. No miedo de que fallara, miedo de que funcionara demasiado bien. ¿Qué era? Elias cerró la libreta. Una cámara de contacto. ¿Con los grises? Él me miró con dureza. No uses esa palabra como si supieras lo que significa. Me callé. Elias se levantó y se acercó a uno de los mapas. Señaló una zona al norte de la montaña. Los soldados creían que trataban con visitantes de otro mundo. Seres pequeños, cabezas grandes, ojos negros, piel gris. Los documentos los llamaban Die Grauen, los grises. Pero mi abuelo decía que eso era solo la forma que usaban para presentarse. ¿Qué eran entonces? Intermediarios. ¿De quién? Elias no respondió. En su lugar, tomó un lápiz y marcó una línea sobre el mapa. El túnel de tu fotografía no aparece en mapas oficiales, no porque sea secreto, porque se movía. Eso no tiene sentido, no para nosotros. ¿Cómo puede moverse un túnel? Elias me miró como si la pregunta fuera ingenua. Tú crees que una entrada es un agujero en una roca, pero hay entradas que son acuerdos. Se abren cuando las condiciones se repiten. Fecha, sonido, presencia, memoria. Por eso te pidieron traer las cintas. Sentí que la habitación se hacía más pequeña. ¿Las cintas son una llave? No, tú eres la llave. Las cintas solo te trajeron. Quise discutir, pero no pude. Había algo en la forma en que Elias hablaba que no dejaba espacio para el consuelo. Le pregunté si me llevaría. Dijo que no. Le mostré el nombre en la fotografía. Dijo que no otra vez. Entonces saqué la sexta cinta de la mochila y la puse sobre la mesa. Elias retrocedió un paso. No la reproduzcas aquí. No pensaba hacerlo. No entiendes. Si esa cinta empieza a girar cerca de la montaña, la entrada puede abrirse aunque no quieras. Entonces necesito saber qué hay al otro lado. Elias soltó una risa seca. No. Necesitas aceptar que hay preguntas diseñadas para comerse a quien las hace. Pero finalmente aceptó. No por mí. Por las cintas. Dijo que si yo subía solo, tal vez no regresaría. Y si regresaba, quizá no sería yo quien volviera. Salimos antes del atardecer. Elias llevaba una mochila pequeña, cuerda, 2 linternas, un cuchillo, una radio, pilas, tiza blanca y una campana de mano envuelta en tela. Cuando le pregunté para qué era la campana, me respondió: para recordar cuál sonido viene de nosotros. No entendí en ese momento. El sendero subía entre árboles densos. A medida que avanzábamos, el pueblo desapareció detrás de las ramas. La montaña se cerraba alrededor de nosotros. Había tramos en los que no se escuchaban pájaros ni insectos, solo el viento y nuestra respiración. Elias caminaba sin mirar mucho el mapa. Parecía seguir marcas invisibles. De vez en cuando se detenía, tocaba una roca, miraba el suelo o escuchaba el aire. Aquí cambió, murmuró una vez. ¿Qué cambió? El camino. Miré alrededor. Todo parecía igual. Pero cuando revisé el GPS del teléfono, la señal marcaba que estábamos a más de 3 kilómetros de donde deberíamos estar. Luego la pantalla parpadeó y se apagó. Intenté encenderlo. Nada. Elias no se sorprendió. Guárdalo. Arriba las máquinas empiezan a recordar cosas que no han pasado. Seguimos caminando. La luz se volvió más débil, aunque todavía no era tarde. El bosque tomó un tono azul oscuro. Las sombras entre los árboles parecían demasiado profundas. Varias veces tuve la sensación de ver movimiento a los lados del camino, figuras bajas deslizándose detrás de los troncos, pero cuando giraba la cabeza no había nada. Después de casi 2 horas llegamos a una pared de roca cubierta de musgo. No había entrada, solo una superficie irregular, húmeda, fría. Elias dejó la mochila en el suelo y me pidió el plano. Lo extendimos sobre una piedra. La línea que marcaba el supuesto acceso terminaba justo en ese punto. No hay nada, dije. Todavía no. Elias miró su reloj. Faltaban 4 minutos para las 5 de la tarde. Saca la cinta marcada con la cruz, ordenó. La tercera, la de los visitantes. Sentí una resistencia física al tocarla, como si mi cuerpo hubiera entendido algo que mi mente seguía negándose a aceptar. La saqué de la mochila y se la entregué. Elias no la tomó. Tú debes sostenerla. ¿Por qué? Porque te llamo a ti. El viento se detuvo. No disminuyó. Se detuvo. El bosque quedó inmóvil. Elias desenvolvió la pequeña campana de mano. Era de bronce oscuro, vieja, con símbolos grabados que no reconocí. La sostuvo frente a la pared de roca. Cuando suene la tercera campana, no mires hacia los árboles, dijo. ¿Qué hay en los árboles? Cosas que quieren que entres corriendo.
A lo lejos sonó la campana de la iglesia del pueblo. Una vez. El sonido llegó débil, arrastrado por el valle. La pared de roca no cambió. 2 veces. La cinta en mi mano empezó a vibrar. No mucho. Apenas un temblor interno, como si algo dentro de la bobina quisiera girar. 3 veces. El sonido fue más profundo. El mismo tono extraño que había escuchado desde la habitación de la pensión. Pero ahora estaba allí, frente a la montaña, y pude sentirlo en los huesos. La roca respondió. No se abrió como una puerta normal. Primero apareció una línea vertical, delgada, negra, imposible de ver directamente. Luego el musgo se secó alrededor. La humedad se retiró de la superficie como si algo la absorbiera desde dentro. Después la piedra pareció hundirse hacia atrás sin romperse, formando una grieta estrecha por la que salió un aire frío y viejo. Olía a metal, a tierra cerrada, a electricidad quemada. Elias tocó su campana de mano. Un sonido pequeño, claro, humano. La grieta dejó de ensancharse. Ahora dijo, entramos. El pasillo inicial era natural, estrecho, inclinado hacia abajo. Las paredes estaban mojadas y la roca brillaba bajo la linterna. Avanzamos agachados durante varios metros hasta llegar a un túnel más amplio, reforzado con vigas viejas. Ahí empezaron los restos humanos de la guerra. Cables oxidados, rieles pequeños en el suelo, aisladores de cerámica rotos, lámparas industriales colgando del techo, cajas de madera apiladas contra una pared, una máscara antigás infantil cubierta de polvo. Elias alumbró las vigas. Había números pintados en blanco. Sector 2. Más adelante, sector 3. El aire se volvió más pesado. Mi cámara seguía funcionando, pero la imagen en la pantalla tenía líneas horizontales, como interferencia analógica. El audio captaba un zumbido constante que no escuchábamos directamente. No hables más de lo necesario, dijo Elias. ¿Por qué? Porque aquí abajo algunas cosas aprenden rápido. Seguimos descendiendo. El túnel se dividía en varias galerías laterales, casi todas derrumbadas o bloqueadas con piedras. En una pared encontré una inscripción en alemán, escrita con carbón. Nicht T A Norte T W O R T E N. No responder. Debajo había marcas de dedos, largas, negras, arrastradas hacia el suelo. Llegamos a una sala de concreto. Allí la presencia nazi era evidente. Había mesas metálicas, documentos podridos, un casco abollado, latas de comida abiertas, botellas de medicina y una pizarra cubierta de fórmulas borradas. En el centro descansaba un generador antiguo, conectado a cables que entraban en una puerta de acero. La puerta estaba abierta. Al otro lado había oscuridad. Elias se detuvo. Aquí empieza el sector 4. Yo levanté la cámara. ¿Qué pasó aquí? Elias señaló el suelo. Había manchas oscuras alrededor de varias sillas. No parecía óxido. Mi abuelo dijo que los primeros intercambios fueron pequeños. Información por tejido, planos por prisioneros, energía por memoria. Los oficiales creyeron que podían controlar el proceso. Creyeron que los grises negociaban como humanos. Y no, los humanos negocian porque tienen miedo de perder algo. Ellos negociaban porque ya sabían el final. Atravesamos la puerta. El pasillo del sector 4 era distinto. No estaba construido del todo por manos humanas. Al principio parecía una galería reforzada con concreto, pero a medida que avanzábamos, las paredes cambiaban. El cemento se mezclaba con una superficie lisa, gris, sin juntas. No era metal, pero tampoco piedra. Absorbía la luz de las linternas y la devolvía con un brillo opaco, como piel muerta. Había micrófonos antiguos colocados cada pocos metros. Algunos todavía colgaban del techo. Otros estaban incrustados en la pared lisa, como si la montaña los hubiera tragado lentamente. Entonces escuchamos la primera voz. No venía de delante. Venía de uno de los micrófonos. Registro de contacto. Cámara abierta durante 9 minutos. Era la misma voz de la cinta. Me quedé paralizado. Elias levantó la mano. No respondas. La voz continuó. Presencia confirmada. Luego, la voz gris. Ustedes quieren movimiento sin cielo. La grabación no estaba reproduciéndose desde ningún aparato visible. Salía de los micrófonos, de las paredes, del aire. O quizá de mi memoria. No podía saberlo. Seguimos caminando. El pasillo terminó en una sala circular. La reconocí de inmediato. Era la sala de la fotografía. Las máquinas seguían allí. Bobinas, cables, paneles, sillas metálicas, lámparas inclinadas, micrófonos apuntando hacia el centro. Todo cubierto de polvo. Todo intacto de una forma imposible, como si la humedad y los años hubieran decidido no tocar ese lugar. En el centro estaba la mesa metálica. No parecía una mesa de operaciones común. Era demasiado baja, demasiado lisa, sin tornillos, sin uniones. Su superficie tenía marcas circulares que brillaban apenas cuando la linterna pasaba sobre ellas. Detrás de la mesa había una pared completamente lisa, sin puerta, sin grietas, sin símbolos. Pero yo supe que era ahí. Elias también. No saques las cintas, dijo, pero ya era tarde.
La caja de madera, dentro de mi mochila, empezó a golpear desde adentro. Un golpe. Pausa. 2 golpes. Pausa. 3 golpes. La cremallera se abrió sola. No completamente. Apenas unos centímetros. Lo suficiente para que la sexta cinta cayera al suelo. Elias retrocedió y levantó la campana. No la toques. Pero la cinta empezó a girar sin reproductor. La bobina se movió lentamente, desenrollando una línea negra sobre el piso. La cinta magnética avanzó hacia la mesa como si fuera atraída por ella. El zumbido aumentó. Las máquinas antiguas se encendieron una por una. Primero, una lámpara, luego un panel. Luego las bobinas vacías de los equipos nazis empezaron a girar, aunque no tenían cinta. La cámara captaba todo con una distorsión horrible. La imagen se doblaba en los bordes. El sonido subía y bajaba. En la pantalla aparecían formas que yo no veía con mis ojos. Siluetas pequeñas alrededor de la mesa, sombras de hombres uniformados, una figura alta detrás de la pared lisa. Elias tocó la campana de mano. El sonido humano cortó el zumbido durante un segundo. Guarda la cinta, ordenó. Me agaché para recogerla. Entonces la pared lisa se iluminó. No desde afuera, desde dentro. Una línea blanca apareció en el centro, exactamente como la grieta de la roca, pero más limpia, más quirúrgica. La luz no iluminaba la sala, la debilitaba, hacía que todo lo demás pareciera menos real. Elias me tomó del brazo, atrás, pero yo no podía moverme. La línea se abrió, no hacia adentro, no hacia afuera. Se abrió como si el espacio hubiera decidido separar 2 versiones de sí mismo. Del otro lado no había un pasillo, había una habitación blanca, pequeña, sin esquinas, y dentro de ella estaban los grises, 3, tal vez 4. Era difícil contarlos porque no se movían como cuerpos normales. Parecían estar allí y no estar al mismo tiempo, como imágenes mal sincronizadas. Eran bajos, de piel gris pálida, cabezas grandes, bocas diminutas y ojos negros enormes. Pero lo que más me perturbó no fue su apariencia, fue su quietud. No respiraban, no parpadeaban, no reaccionaban con sorpresa. Nos estaban esperando. Uno de ellos levantó la mano, la misma mano de mi sueño. Elias tocó la campana con fuerza. El sonido rebotó en la sala. Los grises giraron la cabeza hacia él. No rápido, al mismo tiempo, como si compartieran una sola intención. La voz apareció dentro de mi cabeza antes de sonar en la sala. El portador llegó. Caí de rodillas. No fue dolor, fue invasión. De pronto vi imágenes que no eran mías. Hombres arrastrados por el túnel, científicos llorando frente a una mesa, un piloto sentado dentro de un disco incompleto, una mujer con la cabeza afeitada repitiendo números, un niño mirando una luz blanca mientras alguien le decía que no tuviera miedo. Después vi algo más antiguo. Pirámides, cuevas, ciudades bajo arena, barcos en llamas, hombres con coronas arrodillados frente a figuras grises. No eran visitas aisladas, no era un pacto nazi único, era una cadena, una civilización tras otra aceptando herramientas, fuego, mapas, máquinas, armas, navegación, electricidad, vuelo, siempre a cambio de algo, siempre con una palabra repetida en idiomas diferentes. Continuidad. Elias gritó mi nombre, o eso creo. La sala volvió. Estaba en el suelo, con la nariz sangrando. La sexta cinta se había enrollado alrededor de mi mano izquierda. La pared seguía abierta. Los grises no habían avanzado. No lo necesitaban. Uno de ellos habló, esta vez con sonido, en español. La línea responde. Elias levantó el cuchillo, no hacia ellos, hacia la cinta. Perdóname, dijo, y cortó la cinta magnética. El grito no salió de los grises, salió de la montaña. Las paredes vibraron, las máquinas explotaron en chispas. La luz blanca parpadeó, la abertura se cerró parcialmente, pero antes de desaparecer por completo, vi algo detrás de los grises. Algo enorme, no un disco, no una nave, una forma vertical, oscura, inmensa, suspendida en un espacio blanco que no parecía tener fondo. Los grises estaban delante de ella como intérpretes, como empleados, como sacerdotes de algo que jamás se molestaría en hablar directamente con nosotros. Entonces entendí lo que Elias quiso decir. Los grises no eran los dueños del acuerdo, eran los mensajeros. La sala quedó a oscuras. Durante unos segundos no escuché nada. Luego sonó una grabadora. Tac, tac, tac. Una bobina empezó a girar en una máquina del fondo. No era una de mis cintas, era otra. Una cinta que no había estado allí cuando entramos. Elias la vio al mismo tiempo que yo. No susurró. La bobina tenía una etiqueta blanca, escrita con tinta fresca. Cinta 8. Debajo había una fecha, la fecha actual. Y debajo una frase en español. Registro de reactivación. Portador confirmado. Elias me levantó del suelo. Nos vamos. Pero la puerta por la que habíamos entrado ya no estaba. El pasillo había desaparecido. En su lugar había 3 túneles.
3 salidas idénticas, cada una con una luz débil al fondo. Elias tomó tiza blanca y marcó una cruz en el suelo. Luego tocó la campana. El sonido se apagó demasiado rápido. Elige tú, dijo. ¿Por qué yo? Porque el lugar ya eligió por ti. Miré los 3 túneles. En el de la izquierda escuché agua. En el del centro, voces alemanas. En el de la derecha, la voz de mi madre. No decía nada terrible, solo mi nombre, con ternura, como si me llamara desde otra habitación. Di un paso hacia la derecha. Elias me golpeó en el pecho con el mango del cuchillo. Esa no es tu madre. Pero se escucha igual. Por eso, tomó una piedra y la lanzó al túnel derecho. La piedra cayó, pero el sonido de caída llegó desde arriba, luego desde atrás, luego desde dentro de la mesa metálica. El túnel derecho se cerró lentamente, no con roca, con carne gris. Aparté la mirada. Elias señaló el túnel del centro. Las voces humanas mienten peor. Vamos por ahí. Corrimos. El túnel era más largo de lo que debía. Las voces alemanas nos acompañaban desde las paredes, repitiendo órdenes, fechas y fragmentos de la cinta. No se trata de construir la nave. Transferencia de material biológico autorizada. El visitante acepta. No están entrando. Ya estaban adentro. Cada frase sonaba con una voz distinta. Algunas eran de hombres, otras de mujeres, otras de niños. Luego apareció mi voz. No la voz de la cinta. Mi voz actual. Agitada. Cercana. Elias, espera. El guía se detuvo. Yo también. La voz volvió desde adelante. Elias, ayúdame. Me quedé atrás. Elias me miró. Yo estaba a su lado. La voz imitadora respiró. Después se rió. No como una persona. Como una máquina reproduciendo una risa humana sin saber dónde cortar. Seguimos corriendo. Llegamos a una bifurcación. Elias sacó el plano, pero el papel estaba en blanco. Todas las líneas habían desaparecido. Solo quedaba una palabra escrita en el centro. Entregar. Las luces de nuestras linternas empezaron a fallar. El aire olía a ozono y sangre. De pronto el túnel terminó en una galería amplia con rieles oxidados. La reconocí por la primera fotografía. Allí estaban las cajas, la madera reforzada, la nieve imposible acumulada junto a la entrada. Pero no estábamos afuera. Estábamos más abajo, mucho más abajo. En el techo de la galería había un agujero circular. A través de él se veía el cielo nocturno, no el cielo del atardecer, no el cielo de esa hora, un cielo lleno de estrellas. Y en medio de las estrellas, 3 luces blancas inmóviles. Elias se quedó mirando con horror. Esto no estaba abierto. ¿Qué es? El pozo de salida. ¿Salida hacia dónde? No respondió. Desde el fondo de la galería llegó un sonido metálico, como ruedas antiguas sobre rieles. Una vagoneta apareció lentamente. No la empujaba nadie. Venía sola. Encima llevaba algo cubierto con una lona gris. Se detuvo frente a nosotros. La lona se movía. Elias levantó el cuchillo. No mires debajo. Pero la lona cayó sola. Debajo había un uniforme nazi viejo, doblado cuidadosamente. Encima del uniforme descansaba una grabadora moderna. Mi grabadora, la que yo había dejado en la pensión. Estaba encendida. La pantalla marcaba una grabación en curso. Me acerqué, temblando. El contador mostraba más de 2 horas de audio. Presioné reproducir. Mi propia voz salió del aparato. Pero no recordaba haber dicho eso. Parte 2 del registro. Llegamos a la cámara. Elias intentó cerrar el contacto, pero la octava cinta ya fue generada. Los grises confirmaron que la línea sanguínea es compatible. Si alguien encuentra esto, no escuche la cinta completa. Luego se oyó la voz gris. Demasiado tarde. La grabadora se apagó. La galería tembló. Del pozo circular cayó una luz blanca. No iluminó todo, solo a mí. Sentí que algo me examinaba desde arriba, no con ojos, con memoria. Vi a un hombre de espaldas, vestido con ropa de los años 40, sentado frente a una máquina de grabación. Tenía las manos vendadas. Un oficial alemán le ordenaba traducir algo que salía de la cámara blanca. El hombre hablaba español. Su acento era familiar, no igual al mío, pero cercano. Vi su rostro reflejado en una placa metálica y entendí. No era un antepasado directo como en las historias fáciles. No era mi abuelo secreto. Era peor. Era alguien de una rama familiar olvidada. Un hombre llevado a Europa antes de la guerra, usado como intérprete porque parecía poder escuchar las voces sin morir. Él había sido el primer portador de mi línea. No porque fuera especial, sino porque sobrevivió a la primera escucha. Los nazis lo entregaron. Los grises lo registraron. La deuda quedó abierta. Y la montaña había esperado a que otra voz compatible volviera a responder. Elias me sacudió. No los dejes terminar. ¿Terminar qué? La identificación. Demasiado tarde. La luz desapareció y una voz habló desde todas partes. Nombre confirmado. Las paredes respondieron con un pulso bajo. Memoria confirmada. La cinta cortada en mi mano empezó a moverse otra vez, aunque estaba partida. Acceso confirmado. Entonces la galería cambió.
Los rieles se doblaron hacia el techo. Las cajas se abrieron solas. Dentro no había herramientas ni documentos. Había huesos. Cientos de huesos pequeños, largos, ordenados por tamaño. Y entre ellos, placas metálicas con nombres. Algunos eran alemanes, otros rusos, otros polacos, otros no los pude leer. Elias me empujó hacia una escalera de emergencia medio oculta detrás de una pared caída. Arriba. Ahora. Subimos. La escalera era estrecha y oxidada. Cada peldaño crujía bajo nuestro peso. Debajo, la galería se llenaba de voces. No gritos, voces calmadas. Cientos de personas susurrando al mismo tiempo. No publiques esto. No escuches completo. No respondas. Entrega. Continúa. Trae las cintas. Una mano gris apareció entre los peldaños. Pequeña, delgada, casi delicada. Agarró la bota de Elias. Él gritó y golpeó con el cuchillo. No cortó piel. Cortó algo más blando, como cera fría. La mano se retiró, pero dejó 3 dedos pegados a su bota, moviéndose todavía. Seguimos subiendo. Al final de la escalera encontramos una compuerta metálica. Elias intentó abrirla, pero estaba trabada desde afuera. Golpeó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Del otro lado alguien respondió. 3 golpes. Elias se quedó inmóvil. No dijo. ¿Qué pasa? Nos copiaron. Del otro lado, una voz igual a la suya dijo. Abran. Rápido. Elias retrocedió. La voz insistió. Estoy afuera. Encontré la salida. Era perfecta. Su tono, su respiración, su urgencia. Elias levantó la campana de mano y la hizo sonar junto a la compuerta. El sonido fue claro. Del otro lado, la imitación dejó de hablar. Luego algo golpeó la compuerta con tanta fuerza que el metal se hundió hacia adentro. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Elias sacó una herramienta de su mochila y empezó a forzar un mecanismo lateral que yo ni siquiera había visto. Cuando abra, no mires a quien esté afuera. Solo corre. La compuerta cedió. El aire helado entró como una bofetada. Elias empujó la tapa. Salimos a la noche, no al atardecer. A la noche. Estábamos en una ladera cubierta de nieve, mucho más arriba de donde habíamos entrado. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con una intensidad extraña. Abajo, las luces del pueblo parecían lejanas, como si hubiéramos estado caminando durante días. Elias cerró la compuerta y colocó piedras encima. Después cayó de rodillas. Su bota estaba manchada de un líquido grisáceo que se movía lentamente hacia arriba, como raíces buscando piel. Me quité la chaqueta y le limpié lo que pude. Él me detuvo. No importa. Tenemos que volver. Sí, pero no a la pensión. ¿Por qué? Elias señaló mi mochila. La caja estaba abierta. Yo no la había abierto. Dentro faltaban las cintas. Todas. Menos una. La octava. La cinta que no existía antes de entrar. Estaba allí, perfectamente enrollada, con su etiqueta blanca y la fecha actual. Intenté sacarla. Elias me agarró la muñeca con una fuerza inesperada. No la escuches. Necesitamos saber qué dice. Eso es lo que quiere. ¿Y las otras cintas? Elias miró hacia la montaña. A lo lejos, sobre una pared de roca, vi una luz blanca encenderse y apagarse. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Las devolviste, dijo. Yo no devolví nada. La montaña no distingue intención, solo actos. Empezamos a descender. El camino era difícil. Elias cojeaba. Yo llevaba la caja, la cámara y la octava cinta, sintiendo que cada objeto pesaba más de lo que debía. Ninguno de los dos habló durante casi 1 hora. Cuando por fin vimos las primeras luces del pueblo, mi teléfono se encendió solo. La batería marcaba 1%. Tenía una notificación de audio, un archivo nuevo, sin remitente, sin aplicación, solo un nombre, cinta-8-final.wav. No lo abrí. Pero el teléfono reprodujo el archivo solo. Una voz humana empezó a hablar. Mi voz, más cansada, más vieja, más rota. Si estás oyendo esto, la parte 2 ya ocurrió. Elias no sobrevivirá hasta el amanecer. La caja no era un archivo, era un contrato. Los grises no quieren invadirnos. Quieren que aceptemos abrir la puerta desde este lado. Intenté apagar el teléfono. No respondió. La voz siguió. No busques la 7ª cinta. La 7ª no registra el pacto. Registra la entrega. Después se oyó a Elias en la grabación. Pero Elias estaba caminando delante de mí, vivo. La voz grabada de Elias decía, Luis, no regreses a la pensión. Alcé la vista. Elias se había detenido. Él también había escuchado. Desde el pueblo llegaron 3 campanadas. 1, 2, 3. Pero la iglesia estaba demasiado lejos. Y era medianoche. Entonces todas las luces del pueblo se apagaron al mismo tiempo. Solo quedó iluminada una ventana, la de mi habitación en la pensión. Y detrás del vidrio, inmóvil,
Había una figura pequeña, gris, observando hacia la montaña, como si hubiera llegado antes que nosotros, como si nunca hubiera tenido que bajar. Elias susurró: el acuerdo salió contigo. Y en ese momento entendí que la cámara bajo el Untersberg no era el lugar donde terminaba la investigación. Era el lugar donde empezaba la deuda. La ventana de mi habitación era la única luz encendida en todo el pueblo. El resto había quedado en completa oscuridad. No era un apagón normal. No había gritos, no había perros ladrando, no había pasos en las casas ni personas asomándose para ver qué había ocurrido. Las calles permanecían quietas, cubiertas por una oscuridad espesa que parecía haber bajado desde la montaña y no desde el cielo. En la ventana, detrás del vidrio, la figura gris seguía inmóvil. Pequeña, delgada, con los brazos pegados al cuerpo, la cabeza apenas inclinada hacia un lado. No podía verle los ojos con claridad desde donde estábamos, pero yo sabía que nos estaba mirando. No como mira una persona, no con curiosidad, ni rabia, ni amenaza. Nos observaba como se observa una puerta que por fin ha empezado a abrirse después de muchos años. Elias estaba a mi lado, respirando con dificultad. La sustancia gris en su bota había subido hasta el tobillo. Ya no se movía como líquido. Parecía haberse metido bajo la tela, buscando el calor de la piel. Él intentaba mantenerse firme, pero su rostro estaba pálido y la mano con la que sostenía la campana temblaba. No mires la ventana, me dijo. Pero ya era tarde. La figura levantó una mano. No saludó. Solo apoyó 3 dedos largos contra el vidrio, y entonces la luz de la habitación parpadeó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El teléfono, todavía en mi mano, volvió a encenderse. La batería marcaba 0%. La pantalla negra mostró un archivo de audio. cinta-8-final.wav. Intenté apagarlo. No pude. Mi propia voz salió del altavoz, más baja, más rota, como si viniera de una garganta reseca después de haber hablado durante días. No entres a la pensión. La habitación ya no está donde la dejaste. Si subes, ellos van a mostrarte la versión de ti que aceptó el acuerdo. Elias me arrancó el teléfono de la mano y lo lanzó contra una piedra. La pantalla se quebró. El audio continuó. La octava cinta no debe destruirse en la superficie. Si se quema aquí, la señal se libera. Si se rompe aquí, la deuda se reparte. Elias miró la caja de madera abierta dentro de mi mochila. La octava cinta descansaba ahí, perfectamente limpia, como si no hubiese estado bajo tierra, como si no perteneciera al polvo, ni a la guerra, ni a ninguna máquina humana. La etiqueta blanca parecía recién pegada. Registro de reactivación. Portador confirmado. La voz del teléfono quebrado siguió hablando desde el suelo. Tienes que devolverla al primer lugar donde el acuerdo fue aceptado. El audio se llenó de ruido. Después apareció otra voz. La voz gris. El portador entiende. Elias aplastó el teléfono con la bota. Esta vez el sonido se cortó. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. En la ventana, la figura gris ya no estaba. La habitación seguía iluminada. Pero ahora había algo escrito en el vidrio, desde adentro. No pude leerlo bien al principio. Las letras aparecían formadas por humedad, como si alguien hubiera respirado sobre el cristal y luego trazado palabras con un dedo muy fino. Elias sí las leyó. Y maldijo en alemán. ¿Qué dice?, pregunté. Él tardó en responder. Dice, falta 1. Sentí que la caja se hacía más pesada dentro de la mochila. ¿Uno qué? Elias no me miró. Un cuerpo. El silencio del pueblo se volvió insoportable. No era ausencia de sonido. Era algo colocado encima del sonido. Como si todas las casas, todos los árboles, todas las piedras estuvieran conteniendo la respiración al mismo tiempo. Tenemos que irnos, dijo Elias. La cinta dijo que hay que devolverla. La cinta quiere que vuelvas. También dijo que si la destruimos aquí, se libera. Elias apretó los dientes. ¿Y tú le crees? No sé qué creer. Eso es lo que hacen. No te obligan a obedecer. Te dejan sin opciones hasta que la obediencia parece lógica. Tenía razón. Pero había algo peor. Yo sentía que la octava cinta no era solo un objeto. Era una parte del lugar que habíamos traído con nosotros. Una semilla. Una firma. Un pedazo del acuerdo escrito en una forma que podía moverse por el mundo. Si la dejábamos en la pensión, alguien más la encontraría. Si la rompíamos, quizás liberábamos lo que llevaba dentro. Si huíamos con ella, el acuerdo viajaría conmigo. No había buena decisión. Solo había decisiones menos inmediatas que la muerte. Elias señaló un sendero lateral que salía del pueblo hacia una zona de bosque. Hay una capilla vieja, dijo. Antes de la guerra se usaba como refugio. Debajo hay una cripta pequeña. Mi abuelo escondió cosas allí. Tal vez haya algo que sirva. ¿Para destruir la cinta? ¿Para entender qué hicimos? No me gustó esa respuesta. Pero lo seguí. Caminamos sin entrar al pueblo. Bajamos por una pendiente embarrada y luego rodeamos las primeras casas, manteniéndonos fuera de las calles principales.
La luz de mi habitación permanecía encendida detrás de nosotros, visible entre los árboles, como un ojo amarillo. En ningún momento vimos a nadie, ni un vecino, ni un turista, ni Matias. La pensión estaba quieta, con la puerta principal abierta. Eso me produjo una tristeza inesperada. Matias me había advertido, había intentado detenerme, igual que la mujer de la feria, igual que Elias. Todos habían colocado pequeñas barreras humanas frente a algo que ya sabía cómo pasar por encima de las advertencias. Y yo, como tantos antes, había confundido la curiosidad con valor. La capilla estaba a unos 15 minutos del pueblo, escondida entre árboles altos. Era pequeña, de piedra, con un techo inclinado cubierto de musgo y una cruz torcida en lo alto. La puerta estaba cerrada con una cadena vieja, pero Elias tenía una llave. Mi familia la cuida, dijo. La iglesia lo sabe. La iglesia sabe menos de sus edificios que la montaña. Entramos. El interior olía a polvo, cera vieja y humedad. Había bancos de madera, un altar sencillo y varias imágenes religiosas cubiertas con telas. Elias cerró la puerta detrás de nosotros y colocó la campana de mano en el altar. Luego encendió 3 velas. 1, 2, 3. La tercera no prendió al principio. La llama apareció azul durante un segundo. Después volvió a ser normal. Elias se arrodilló frente a una losa de piedra en el suelo y empezó a retirar polvo con la mano. Debajo había una argolla de hierro. Me ayudó a levantarla. La losa cedió con un gemido pesado, revelando una escalera angosta que descendía bajo la capilla. No grabes aquí, dijo. Me di cuenta de que tenía la cámara encendida. No recordaba haberla activado. La apagué, o al menos creí apagarla. Bajamos. La cripta era pequeña y baja. Las paredes estaban cubiertas de humedad. Había cajas antiguas, herramientas, libros envueltos en tela, frascos con etiquetas borradas y una mesa de madera donde alguien había extendido mapas viejos hacía muchos años. Elias fue directo a un baúl metálico. Lo abrió con otra llave. Dentro había una libreta, varias fotografías, una pistola oxidada, un rosario de cuentas negras y un cilindro de cera sellado con hilo rojo. Elias tomó la libreta. Esto era de mi abuelo. La abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban escritas en alemán, con letra apretada y nerviosa. Había fechas de 1945, nombres de oficiales, listas de materiales de construcción, horas de entrada y salida de trabajadores. Luego las notas empezaban a cambiar. Las frases se volvían más cortas, más desesperadas. Elias tradujo algunas en voz baja. Los prisioneros no gritan después de la luz. Pasó la página. El visitante no camina. Lo colocan en la habitación y ya estaba allí. Pasó otra. Los oficiales creen que reciben motores, pero las máquinas son anzuelos. Otra página. Elias se detuvo. Su rostro cambió. ¿Qué dice? No respondió. Me mostró la libreta. En una página, escrita con tinta más oscura, había una frase en español. La voz compatible no debe escuchar la octava cinta completa. Debajo había un dibujo. Una caja. 7 cintas. Y una octava cinta separada de las demás, rodeada por un círculo. Al lado, otra frase. La octava no registra lo ocurrido, lo provoca. Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Entonces todo lo que escuchamos, punto. No era una advertencia, dijo Elias, era una instrucción. La idea cayó sobre mí con un peso horrible. Las cintas no me habían contado el pacto, me habían llevado a repetirlo. Cada escucha era un paso, cada frase, una condición, cada nombre dicho en voz alta, una firma. La montaña no necesitaba que yo creyera, necesitaba que yo completara la secuencia. ¿Qué pasa si alguien escucha la octava completa? Pregunté. Elias siguió leyendo. Encontró otra página. La tradujo lentamente. Cuando la octava termina, el portador deja de ser individuo y pasa a ser acceso. ¿Acceso a qué? Elias no respondió de inmediato. Pasó varias páginas más hasta encontrar un dibujo hecho con carbón. No era un disco, no era una nave. Era una forma vertical, oscura, casi humana, pero demasiado larga. Encima de ella había 3 figuras grises. Pequeñas, como si estuvieran de pie frente a algo inmenso. La había visto en la cámara blanca, detrás de los grises. Elias tragó saliva. Mi abuelo no creía que los grises fueran extraterrestres. ¿Entonces qué eran? Restos. ¿Restos de qué? De civilizaciones que ya aceptaron. No supe qué decir. Elias siguió. Según él, cada especie que pactaba con aquello recibía un avance. Energía, vuelo, medicina, cálculo, control de materia. Pero el precio era siempre el mismo. Cuerpos para adaptar, memorias para copiar, líneas familiares para marcar. Con el tiempo, esas especies dejaban de ser lo que eran. Perdían rasgos, historia, diferencia. Se volvían útiles, se volvían grises. Miré el dibujo. De pronto los ojos negros de aquellas criaturas me parecieron menos alienígenas y más vacíos. No eran conquistadores, eran advertencias. ¿Y lo que está detrás de ellos? Elias cerró la libreta. El beneficiario. La palabra me dio asco. Beneficiario.
como si todo aquello fuera un contrato legal, como si las desapariciones, los cuerpos, los prisioneros, los experimentos y las voces atrapadas en cinta fueran simples cláusulas. Elias abrió el cilindro de cera. Dentro había una tira de cinta magnética muy antigua, enrollada alrededor de un papel. El papel estaba escrito en alemán y español. Para cortar el acuerdo, el portador debe devolver la octava cinta al punto de aceptación y negar la continuidad con su propia voz. Debajo había otra línea. Si el portador no niega, la montaña tomará su lugar. ¿Qué significa negar la continuidad? Pregunté. Elias respiró hondo. ¿Decir no? ¿Eso es todo? No. Decir no cuando te ofrezcan exactamente lo que más quieres. En ese momento escuchamos pasos arriba, lentos, sobre el suelo de la capilla. Elias apagó las velas con los dedos. La cripta quedó iluminada solo por nuestras linternas. Los pasos avanzaron desde la entrada hasta el altar. 1, 2, 3. Luego una voz habló desde arriba. Elias. Era Matías, el dueño de la pensión. Su voz sonaba cansada. Elias, abre. Está afuera. No sé qué está pasando. Hay gente en las casas, pero no despiertan. La montaña está sonando. Elias no se movió. No respondas, susurró. La voz de Matías insistió. Está en la habitación el muchacho. Lo vi. Por Dios, Elias, abre. Yo di un paso hacia la escalera. Elias me agarró del brazo. Puede ser él, susurré. Puede ser. Entonces hay que ayudarlo. Elias me miró con ojos duros. Eso también lo saben imitar. Arriba, la voz de Matías cambió. Primero fue su voz. Después fue la de la mujer de la feria. Devuelve la caja, Luis. Luego fue la voz de mi madre. Mi amor, abre. Sentí que algo se partía dentro de mí. Elias me tapó la boca antes de que respondiera. No. La voz de mi madre volvió a sonar desde la capilla. Estás muy lejos de casa. Yo solo quiero que vuelvas. Me temblaron las piernas. No porque creyera que mi madre estaba allí, sino porque el tono era perfecto. No era una imitación superficial. Tenía la respiración, la pausa, la forma exacta en que alguien que te quiere dice tu nombre cuando cree que estás sufriendo. Ese fue el momento en que entendí lo que Elias había dicho. Decir no cuando te ofrezcan exactamente lo que más quieres. Los grises no necesitaban armas, no necesitaban fuerza. Podían usar la memoria como una llave y el amor como una cuerda. Arriba, la voz cambió otra vez. Ahora era mi propia voz. No seas idiota. Sabes que quieres ver lo que hay al otro lado. Sabes que esto es más grande que cualquier historia que hayas contado. Publica la cinta. Deja que todos escuchen. No será una maldición si se convierte en revelación. Elias me soltó lentamente. Ya empezó. ¿Qué? La oferta. La trampilla de la cripta se abrió sola. No de golpe. Lentamente. La luz de la capilla entró en una línea amarilla. Arriba no había nadie, pero la puerta principal de la capilla estaba abierta, y más allá se veía el pueblo oscuro. En el centro del pasillo, sobre las baldosas, había una grabadora antigua. No era mía. No era la de las cintas nazis. Era una máquina diferente, negra, brillante, nueva y vieja al mismo tiempo. La octava cinta apareció dentro de ella. Yo revisé la mochila. La caja estaba vacía. La cinta ya no estaba. Elias cerró los ojos. No la dejé sonar. Subimos corriendo. Pero cuando llegamos arriba, la grabadora comenzó a reproducirse. Primero hubo ruido blanco. Después golpes metálicos. Después la voz de un hombre alemán diciendo, registro final. Abril de 1945. El acuerdo no fue comprendido. La voz cambió. Era mi voz. Registro final. Mayo de 2026. El acuerdo fue reactivado por escucha compatible. Me lancé sobre la grabadora para detenerla. Los botones no se movieron. Elias tomó la campana y la hizo sonar. El audio bajó un segundo. Luego volvió más fuerte. La voz gris habló. El portador será compensado. El aire de la capilla se volvió frío. Las imágenes cubiertas con telas empezaron a temblar. La voz continuó. Se ofrece memoria total. Se ofrece visión de origen. Se ofrece permanencia. Se ofrece regreso de los perdidos. Entonces la vi, en el altar. Mi madre. No como estaba en ese momento de la vida real. No como la recordaba en llamadas o fotos. La vi como cuando yo era niño, más joven, con esa expresión de preocupación dulce que solo aparece en los recuerdos más vulnerables. Sabía que no era ella. Lo sabía. Pero eso no impidió que me doliera. La figura me miró. Luis dijo, estás cansado. Ven, ya no tienes que tener miedo. Elias gritó algo, pero no lo escuché bien. La capilla desapareció alrededor. Por un instante estuve en mi casa de infancia. Había luz cálida, olor a comida, una sensación de seguridad tan fuerte que casi me hizo llorar. Vi personas que había perdido. Vi versiones de mí mismo más tranquilas, más exitosas, más completas. Vi mi canal creciendo, miles de personas escuchando mis historias. Vi mensajes de agradecimiento. Vi dinero suficiente para no preocuparme. Vi a mi familia segura.
Vi todas las cosas que uno desea en secreto y que nunca se atreve a pedir juntas porque parecen demasiado. La voz gris habló dentro de esa ilusión. Acepta continuidad. Una parte de mí quiso decir que sí. No por poder, no por curiosidad, sino por descanso. Porque hay días en que uno no quiere ser elegido, ni fuerte ni responsable. Solo quiere que alguien le quite el miedo de encima y le diga que todo va a salir bien. Entonces escuché la campana. Lejana, pequeña, humana. Elias. El sonido abrió una grieta en la ilusión. Vi el borde de la capilla, el altar, la grabadora, la cinta girando, la figura falsa de mi madre inclinando la cabeza exactamente como lo había hecho el gris en la ventana. Y entendí. No me estaban ofreciendo a mi familia, me estaban ofreciendo una jaula hecha con su forma. Tomé aire. La voz gris volvió. Acepta. Miré a la figura. Y dije, no. La capilla tembló. La imagen de mi madre parpadeó. Por un segundo, debajo de su rostro, vi la piel gris, los ojos negros, la boca pequeña sin emoción. La voz preguntó, ¿niega continuidad? Me dolía el pecho. La grabadora aceleró. Elias cayó de rodillas. La sustancia gris le subía ya por la pierna. Intentó tocar la campana, pero los dedos no le respondían. Yo di un paso hacia la grabadora. Niego la continuidad. Las ventanas de la capilla explotaron hacia adentro. El viento entró cargado de voces. Cientos, miles, todas hablando al mismo tiempo. Algunas suplicaban, algunas lloraban. Otras solo repetían mi nombre. La voz gris volvió a preguntar, ¿el portador rechaza compensación? Vi de nuevo las imágenes, el éxito, la seguridad, la respuesta a todos los misterios, la posibilidad de saber qué eran, de dónde venían, qué había detrás de la montaña, qué era la forma oscura que usaba a los grises como emisarios, la historia más grande jamás contada, el video imposible, la prueba definitiva. Y quizá por eso dolió más decirlo. Rechazo la compensación. La grabadora empezó a echar humo. La cinta se tensó. La figura del altar se deshizo en una columna de luz blanca. Pero la voz no se detuvo. La deuda requiere cuerpo. Elias levantó la cabeza. Me miró. En sus ojos había una tristeza tranquila. No dije. Él sonrió apenas. Mi abuelo abrió una puerta ayudando a construir ese túnel. Mi padre la custodió en silencio. Yo te llevé hasta ella. Todas las deudas buscan familia. No lo hagas. No lo estoy haciendo por ellos. Se arrastró hasta la grabadora y puso una mano encima. La sustancia gris de su pierna reaccionó de inmediato. Subió por su cuerpo como una raíz viva. Elias apretó los dientes, pero no gritó. Con la otra mano me lanzó la campana. La atrapé. Cuando vuelva a abrirse dijo, hazla sonar 3 veces. No 4, no 2, 3. Elias, punto. Y si alguna vez escuchas una cinta que todavía no existe, rómpela antes de aprender tu nombre. La grabadora emitió un chillido agudo. La cinta empezó a arder desde dentro, pero no con fuego rojo. Era una luz blanca, fría, que consumía la cinta sin producir ceniza. Elias gritó entonces, no por dolor físico. Gritó como si algo estuviera tirando de todos sus recuerdos al mismo tiempo. Las paredes de la capilla se cubrieron de imágenes. Soldados, alemanes, científicos, prisioneros, niños, turistas, personas de décadas distintas, todos frente a la misma luz blanca, todos escuchando una voz que les ofrecía algo. Luego vi a los grises. No 3, cientos, miles. De pie en cámaras blancas, en mundos diferentes, en épocas distintas, siempre delante de la misma sombra vertical. La sombra se movió. Por primera vez, no tenía rostro, no tenía ojos, pero su atención cayó sobre mí. Sentí que la mente se me vaciaba. Era enorme, no en tamaño, en antigüedad. Como si algo hubiese aprendido a vivir entre civilizaciones, alimentándose no de carne ni de sangre, sino de acuerdos, de permisos. De esos pequeños sí que las especies dan cuando están desesperadas por sobrevivir, conquistar, sanar o saber. Los nazis no habían sido elegidos por su poder. Habían sido elegidos por su hambre, por su desesperación final, por su disposición a entregar otros cuerpos a cambio de una promesa de victoria. Y yo había sido elegido por otra hambre, la de entender, la de contar, la de abrir una historia y llegar hasta el fondo sin aceptar que algunas profundidades no devuelven a quien las mira. Elias desapareció en la luz. La grabadora se partió en 2. La cinta dejó de girar. Todo quedó en silencio. Caí al suelo. La campana rodó hasta mi mano. Durante varios minutos no pude moverme. Cuando abrí los ojos, la capilla estaba destruida. Las ventanas rotas, los bancos volcados, el altar partido. Afuera, el pueblo seguía oscuro, pero el cielo empezaba a aclarar apenas detrás de las montañas. Amanecer. Me levanté como pude. Donde Elias había estado, solo quedaba su cuchillo, la libreta de su abuelo y una marca gris en el suelo, con forma de mano abierta. La octava cinta ya no estaba. La caja tampoco. La grabadora se había convertido en un montón de metal frío. Quise sentir alivio. No pude, porque sobre el altar, entre los restos de vidrio y madera, había una fotografía. Una sola.
La tomé con dedos temblorosos. Era una imagen de la cámara subterránea del Untersberg, la sala circular, la mesa metálica, la pared lisa. Pero ya no aparecían soldados nazis, no aparecían grises. Aparecía Elias, sentado en una silla frente a la mesa, con los ojos cerrados. Y detrás de él, en la pared, escritos a mano, había nuevos nombres. Reconocí algunos. Matías, la mujer de la feria, el técnico de sonido de 1945. Mi nombre seguía allí, pero estaba tachado. Debajo de mi nombre había una frase nueva. Portador negó continuidad. Deuda transferida. No sabía si eso significaba que estaba libre, o si alguien más había quedado atrapado en mi lugar. Volví al pueblo cuando ya amanecía. Las luces se encendieron una a una. Los perros comenzaron a ladrar. Las chimeneas empezaron a soltar humo. La vida regresó con una naturalidad cruel. Nadie recordaba el apagón. Nadie recordaba la noche. Matías estaba en la pensión, sirviendo café como si nada hubiera ocurrido. Cuando me vio entrar, frunció el ceño. ¿Durmió bien?, preguntó. No había reconocimiento en sus ojos. No miedo, no advertencia. Le pregunté por Elias. Matías negó con la cabeza. No conozco a ningún Elias. Sentí que las piernas me fallaban. Subí a mi habitación. La puerta estaba cerrada. La abrí lentamente. Todo estaba en orden. La cama tendida, la mesa limpia, la ventana sin marcas. Mi equipo estaba sobre el escritorio, la cámara, el bolso, el reproductor. Pero no había caja, no había cintas, no había fotografías. Durante un segundo pensé que todo había terminado. Entonces vi la computadora. Estaba encendida. En el escritorio había una carpeta nueva. UNTERSBERGFINAL. Dentro había un solo archivo de video. Duración: 3 horas, 17 minutos. No recordaba haberlo editado. No recordaba haberlo transferido. No recordaba haberlo creado. Abrí el archivo. La pantalla quedó negra. Durante varios segundos solo hubo ruido. Después apareció mi rostro. Yo estaba sentado frente a la cámara, en esa misma habitación, con la piel pálida y los ojos hundidos. Parecía no haber dormido en semanas. Mi versión en el video miró directo al lente y dijo: si estás viendo esto, lograste salir. O al menos eso crees. Intenté cerrar el archivo. No respondió. La imagen continuó. Elias entendió algo que nosotros no. El acuerdo no se destruye, se interrumpe. Los grises no necesitan ganar todas las veces. Solo necesitan que, tarde o temprano, alguien vuelva a sentir curiosidad. En el video, yo levanté una cinta. No la octava, una nueva. La etiqueta decía, cinta 9. Mi estómago se contrajo. La versión de mí en la pantalla sonrió apenas. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que ya había aceptado que estaba contando algo demasiado tarde. No publiques esto completo, decía el video. No dejes que nadie escuche la frecuencia final. La historia puede contarse, pero la cinta no debe sonar. Hay una diferencia entre advertir y abrir. La imagen empezó a distorsionarse. Detrás de mi versión en pantalla, la ventana mostraba la montaña, el Untersberg, aunque mi habitación no daba directamente hacia esa cara de la montaña, y sobre la cima había 3 luces blancas, quietas, esperando. La voz del video bajó hasta convertirse en un susurro. Los nazis creyeron que habían hecho un pacto con visitantes, pero los visitantes solo eran mensajeros. Lo que está detrás nunca viene del cielo, nunca baja, nunca invade. Pausa. Solo espera a que lo inviten. La pantalla se llenó de estática. Después apareció una última imagen. La cámara subterránea, la mesa metálica, la pared lisa, la abertura blanca. Y allí, frente a la mesa, estaba Elias. No parecía muerto, no parecía vivo. Estaba sentado, con la cabeza inclinada, sosteniendo la campana entre las manos. Del otro lado de la pared blanca, 3 grises lo observaban. Y detrás de ellos, la sombra vertical ocupaba todo el espacio. Entonces Elias abrió los ojos, miró hacia la cámara y movió los labios. No había audio, pero entendí lo que decía. 3 veces. La computadora se apagó. Me quedé sentado hasta que la luz de la mañana llenó la habitación. No sabía qué hacer con el archivo. Una parte de mí quería borrarlo, otra quería subirlo, otra, la peor, quería verlo completo, analizar cada fotograma, escuchar cada capa de audio, separar frecuencias, descubrir qué parte de la historia faltaba. Ahí entendí el verdadero peligro. No eran los grises, no eran las cintas, no era la montaña. Era la necesidad humana de abrir lo prohibido solo para comprobar que estaba cerrado por una razón. Copié el archivo en una memoria externa. Después borré la carpeta de la computadora. O creí borrarla, porque al reiniciar el equipo, la carpeta volvió a aparecer. UNTERSBERGFINAL. Esta vez contenía 2 archivos. El primero era el video. El segundo era un audio. NO-excusar.wav. No lo abrí.
Guardé la memoria, empaqué mis cosas y salí de la pensión sin despedirme. En la recepción, Matías me preguntó si regresaría algún día. Su pregunta sonó casual. Pero por un instante, detrás de sus ojos, vi algo más. Un brillo oscuro. Una ausencia. No dije. Matías sonrió. Todos dicen eso. Tomé el primer autobús de regreso a Salzburgo. Durante el trayecto no miré la montaña. Ni una sola vez. Pero en el reflejo de la ventana la veía igual. El Untersberg permanecía atrás, enorme, silencioso, cubierto de luz de mañana. Una montaña hermosa, una montaña turística, una montaña que en las fotos parecía inofensiva. Cuando llegué a Salzburgo fui directo a la feria. No había feria, el terreno estaba vacío, ni mesas, ni vendedores, ni rastros. Pregunté en una tienda cercana. La mujer que atendía me dijo que allí no se organizaban ferias desde hacía años. Le describí al anciano que me vendió la caja. La mujer palideció. Luego negó con demasiada rapidez. No lo conozco. Pero mientras se alejaba, vi algo en una repisa detrás del mostrador. Una campana de bronce oscuro, igual a la de Elias. La mujer siguió mi mirada y la guardó de inmediato debajo del mostrador. No pregunté, no quería otra respuesta. Esa misma tarde tomé un tren, luego un vuelo, luego otro. Cuanto más lejos estaba de la montaña, menos real parecía todo. Las voces se convirtieron en recuerdos, las imágenes en pesadillas. La razón empezó a reconstruir sus muros. Cansancio, montaje, sugestión, objetos falsos, audio manipulado. Pero la memoria externa seguía en mi bolso. Pesada, fría, como una piedra sacada de una tumba. Pasaron semanas antes de que me atreviera a revisar el material. Lo hice de día, con todas las ventanas abiertas, sin audífonos. Revisé primero la cámara. Había horas de video distorsionado. El bosque, Elias, la grieta en la roca, los túneles, la sala circular, la pared blanca. Muchas partes estaban dañadas, pero otras eran demasiado claras. Claras de una forma que no servía como prueba. Porque lo imposible, cuando se ve con suficiente claridad, no convence a nadie. Solo parece falso. En un fragmento se veía a Elias cortando la sexta cinta. En otro, la abertura blanca. En otro, 3 figuras grises observándonos desde el otro lado. Pausé el video. Acerqué la imagen. Los ojos de uno de los grises reflejaban la sala. Y en ese reflejo vi algo que no estaba frente a él. Una silla vacía, con mi nombre escrito en el respaldo. Cerré el archivo. No revisé más durante varios días. Luego escuché una parte del audio, sin audífonos, con el volumen bajo. Al principio solo había ruido. Después voces alemanas. Después mi voz. Después la voz gris. Apagué antes de que dijera mi nombre. Esa noche soñé con Elias. Estaba sentado en la cámara subterránea, sosteniendo la campana. No parecía sufrir, tampoco parecía libre. Me dijo, no la destruiste. No sabía cómo. Lo sé. ¿Qué quieren ahora? Elias miró hacia la pared blanca, lo mismo que siempre. ¿Cuerpos? Permiso. Desperté con el sonido de una campana. 1, 2, 3. En mi escritorio estaba la memoria externa. Yo la había guardado en un cajón. Ahora estaba fuera. Junto a ella había una nota escrita a mano. No era mi letra. No era la de Elias. Era la misma letra torcida de la fotografía. La historia puede contarse. La frecuencia no. Por eso estoy contando esto así, sin reproducir las cintas, sin poner el audio original, sin mostrar la secuencia completa. Porque ahora entiendo que algunas historias son advertencias, pero otras son mecanismos. No todo relato busca ser creído. Algunos relatos solo necesitan ser escuchados hasta cierto punto para terminar de abrir algo. Si alguna vez vas al Untersberg y alguien te ofrece una caja antigua, no la compres. Si encuentras cintas marcadas con fechas imposibles, no las digitalices. Si una grabación vieja dice tu nombre, no respondas. Y si escuchas una campana bajo tierra, recuerda esto. La primera puede ser de una iglesia. La segunda puede ser de la montaña. Pero la tercera punto. La tercera es para saber si todavía estás dispuesto a entrar. No sé qué pasó con Elias. No sé si la deuda se cortó o solo cambió de manos. No sé si los grises siguen bajo la montaña, esperando frente a esa pared blanca, con la paciencia de los seres que ya han visto caer demasiadas civilizaciones. Pero sé una cosa. Los nazis no inventaron los discos. No descubrieron un arma. No hicieron contacto con visitantes bondadosos ni con dioses de las estrellas. Encontraron una puerta. Y como todos los hombres desesperados que creen merecer más poder del que pueden entender, tocaron del otro lado. Algo respondió. Algo ofreció tecnología. Movimiento sin cielo. Fuego sin humo. Metal sin peso. Ojos que ven antes de llegar. Y ellos aceptaron. No porque fueran engañados, sino porque el pacto les pareció útil mientras los cuerpos entregados fueran de otros.
Ese fue el verdadero horror de Luntersberg. No que hubiera grises bajo la montaña, no que existiera una inteligencia antigua esperando detrás de ellos. El verdadero horror fue que el acuerdo no empezó con una invasión. Empezó con una firma, con una decisión humana, con alguien diciendo, sí. El archivo que conservo termina con un último fotograma. No aparece en la línea de tiempo del video. No tiene duración. No debería estar allí. Solo se muestra si intenta cerrar el reproductor antes del final. Es una imagen fija. La cámara apunta hacia la pared blanca de la sala subterránea. La abertura está apenas abierta. Del otro lado se ve la sombra vertical. Y delante de ella, muy cerca del lente, hay una mano gris apoyada contra la superficie. 3 dedos. Debajo de la imagen hay una frase escrita en español. Acuerdo interrumpido. Y luego, en una segunda línea. Esperando nuevo portador. Desde entonces no he vuelto a mirar la montaña. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio y los aparatos de la casa se apagan solos por un segundo, escucho un ruido blanco muy bajo saliendo de lugares donde no debería haber sonido. Una radio apagada, un teléfono sin batería, una computadora cerrada. Y entre la estática, a veces, aparece una voz. No siempre, solo algunas noches. Una voz delgada, sin emoción, casi infantil, que no me llama a mí. Eso sería más fácil. La voz dice otros nombres. Nombres que no conozco. Nombres que quizá todavía no han encontrado la caja. Nombres que quizá algún día viajarán a Salzburgo, caminarán por una feria que no existe y comprarán por muy poco dinero una historia que nunca debió ser escuchada. La última vez que ocurrió, la voz dijo un nombre. Después hubo una pausa. Luego 3 campanadas lejanas. Y finalmente, la frase que todavía no puedo sacar de mi cabeza. El acuerdo sigue vigente. Conexión finalizada. Código Atlas 404.